Bueno, pues continuamos este miércoles con el tercer estudio relacionado con el tema Bases Bíblicas para Evangelizar. Los primeros dos estudios que tuvimos y se puede decir que son las bases o las raíces del evangelismo que van a ser determinantes para llevar a cabo precisamente ese proceso de la evangelización. El primer punto, si lo recuerdan, nos hablaba del discipulado. El segundo estudio pues nos está hablando de la función del Espíritu Santo, y este tercero nos habla de los reconocimientos para aquellas personas que evangelizan. Todo esto, juntando estos tres puntos, estos tres estudios, nos dan, como ya mencioné, las bases o las raíces para llevar a cabo un evangelismo fructífero y lleno de éxito. Así que, pues, metámonos en este tercer estudio que, recalco nuevamente, nos darán con las bases para la evangelización. Recalco, este estudio se llama Reconocimientos para el que evangeliza. Y tengo 7, podemos considerar por lo menos 7 reconocimientos que Dios promete a sus hijos en cuanto a la disposición a ministrar a aquellos que están, válgame la expresión, condenados por la eternidad en el infierno. Y poderlos sacar de ahí, ese es un dato interesante, como ya hemos mencionado en los estudios también anteriores. Número 1. Primer reconocimiento es: Dios le considera sabio. Es decir, aquellas personas que evangelizan son catalogadas por Dios como personas que son sabias, llenas de sabiduría. Una cita de la palabra de Dios que nos confirma este hecho es en Proverbios, hablando de sabiduría, pues precisamente un libro que nos habla precisamente de este tema, la sabiduría. Proverbios capítulo 11, versículo 30. Nos dice este versículo de la palabra de nuestro Dios. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida. Pero pongamos atención, o sea, este dato es interesante, pero la segunda parte confirma lo que hemos estado diciendo. Dice: y el que gana almas es sabio. Un dato interesantísimo. Y pues bueno, ¿por qué se le da válgame la expresión, este reconocimiento a los que se dedican a la evangelización y están entregados a ello? Pues precisamente no podemos decir que una persona que evangeliza no tenga esta virtud. Ninguna persona que se dedica a la evangelización lucha y se esfuerza para que otras personas puedan ser rescatadas de la condenación eterna. Es evidente que se relaciona con una persona que tiene sabiduría. Número 2, disfruta del gozo del Señor. Una cosa es ser feliz y otra cosa diferente es tener gozo. Son dos actos totalmente diferentes. Una persona que es feliz es feliz por las circunstancias en las cuales vive, pero una persona que tiene gozo es aquella persona que, independientemente de las circunstancias, disfruta de la vida. Esa es una persona llena de gozo. En Filipenses capítulo 4, voy a pedirles que leamos esta porción de la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 1, dice: así que, hermanos míos, amados, vean cómo se expresa el apóstol Pablo, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Una expresión interesante, pero hace un énfasis importante en lo que respecta al gozo. Y lo digo porque cuando una persona se dedica a evangelizar, y cuando ve una persona inconversa, y más cuando se trata de gentes que conocemos o como gentes que apreciamos pero que están lejos de Dios, cuando estos vienen al conocimiento de la palabra de Dios, reconocen a Jesucristo como su Salvador personal y son salvos, qué momento tan glorioso y tan lleno de gozo para nosotros como cristianos. Es precisamente en esos momentos cuando una persona está evangelizando y hay respuestas maravillosas en las personas que están escuchando el Evangelio y llegan a ser salvos, pues qué momento tan gozoso en lo que respecta a las personas que están evangelizando. Como ya dijimos en los estudios anteriores, no es que nosotros ganemos la persona para Cristo,
pero somos los elementos que necesitamos, que de alguna manera Dios necesita para presentar el Evangelio, para que esas personas puedan llegar a ser salvos. Es un motivo de gozo. Y yo lo digo también con experiencia personal, que esos momentos en los que he tenido la oportunidad de testificar a otras personas de Cristo, y estas vienen al conocimiento del Evangelio y son rescatadas de la condenación eterna, han sido los momentos más gozosos que he pasado a lo largo de mi vida. Y es un reconocimiento especial. El número 3, el tercer reconocimiento, y pues obviamente a las personas que han llevado a cabo este proceso de la evangelización, porque desafortunadamente no todos los cristianos lo hacen. Este tercer punto a mí, lo personal, me llama mucho la atención. Tiene, y aquí lo especifico claramente, tiene la satisfacción de ser útil en la vida. En el Evangelio de según San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 2, dice así, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y la siguiente parte, por el contrario, dice, y todo aquel que lleva fruto, vean, pongan mucha atención lo que dice aquí, todo aquel que lleva fruto lo limpiará, y vean lo que dice al final. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Habla de una persona que es útil y que se da cuenta que es útil, y más todavía con la satisfacción de ser útil en las manos de Dios. Y sí, este es un dato importante en lo que respecta a la evangelización. Sentirnos satisfechos, sentirnos personas útiles en la vida, sentirnos útiles en las manos de Dios. Esto es algo muy, muy especial y muy significativo. Y bueno, número 4, y esto nos lleva precisamente a algunos versículos en el libro de los Hechos, específicamente en los últimos versículos del capítulo 2 de Hechos. Aquí nos habla de que tendrán el privilegio de pertenecer a una iglesia viva y unida. Vamos a esta parte de la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, versículos 44 y 47. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, si analizamos todo el contenido de estos versículos, nos daremos cuenta pues de que nos habla de una iglesia viva, una iglesia unida. Podemos decir que en nuestros días, qué difícil es encontrar una iglesia con estas características, qué difícil es pertenecer a una iglesia con estas características. Recalco el sentido de una iglesia viva y una iglesia unida. Bueno, cuando nos dedicamos a la evangelización de las almas perdidas, esas características forman parte de la iglesia, o empiezan a formar parte de la iglesia. Como ya leíamos en estos versículos, versículo 44 al 47, da ciertas características importantes de lo que es o lo que realmente debe de ser la iglesia, y específicamente de la iglesia en nuestros días. Pero algo que me llama mucho la atención es que cuando ésta cumple con cada uno de estos puntos que acabamos de mencionar, es decir, Hechos capítulo 2, versículos 44 hasta la primera parte del versículo 47, el cumplimiento de todos estos procesos, de todos estos principios en la iglesia, nos lleva precisamente al resultado positivo de la evangelización. Dice en la última parte del versículo 47, dice, y el Señor, y recalco nuevamente, dice, y el Señor añadía, ¿cada cuándo? Cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es un reconocimiento especial porque si no perteneces a una iglesia que cumple estas dos características, viva y unida, el proceso de iniciar la evangelización hace que los recién convertidos sean parte determinante para el inicio de la formación de una iglesia bíblica, de acuerdo a lo que acabamos de leer en estos versículos, Hechos 2, 44 y 47, y permitirle como consecuencia de ello al Señor añadir a la iglesia, como ya dijimos a través de la evangelización, a todos aquellos que deben de ser salvos. Un reconocimiento importante y especial a considerar y a resaltar. Pero vamos al número 5. Refleja el carácter de Jesús en su vida al estar cumpliendo con la gran comisión. ¿A qué pasaje nos lleva? Pues obviamente a Hechos capítulo 1, versículo 8. Y yo creo que seguramente lo pueden decir hasta de memoria. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si nos damos cuenta, la segunda parte de este versículo resalta un proceso precisamente de la evangelización, iniciando, haciendo un enfoque actual, o un enfoque en lo que respecta a nuestra iglesia, iniciando desde nuestra iglesia y extendiéndonos hacia todos los alrededores, y hasta cumplir, como dice la última parte, hasta lo último de la tierra. Es posible, siempre y cuando cumplamos cada una de las características que Dios nos menciona en esta parte de su palabra. Pero recordemos lo que nos dice en la primera parte. Dice, pero recibiréis poder, ¿cuándo? Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nuevamente haciendo énfasis importante en la labor del Espíritu Santo en la evangelización. Número 6. Hay recompensas grandes en el cielo. Podemos mencionar una gran cantidad de pasajes bíblicos que nos hablan precisamente del cumplimiento de esto. Recompensas maravillosas de parte de Dios para todos aquellos que se dedican a la evangelización y lograr con la ayuda y con la dirección de Dios de que muchas personas lleguen a reconocer a Jesucristo como su Salvador personal y como consecuencia de ello ser rescatados de la condenación eterna en el infierno. Vamos a ver algunas citas bíblicas. Como les dije, hay muchas, solamente quiero mencionar algunas de ellas. En Mateo capítulo 5, versículo 12, dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Resalto nuevamente la primera parte de este versículo. Gozaos, y notemos este punto nuevamente, de algunos de los puntos que mencionamos antes, dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Otra cita más que puede ser importante en lo que respecta al privilegio de tener ciertos reconocimientos de parte de Dios, lo encontramos en el libro de Daniel. Vamos al Antiguo Testamento, Daniel capítulo 12, en el versículo 3, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Otra más lo podemos encontrar, regresando nuevamente al Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 58, nos dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, vean lo que dice esta última parte, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay respuesta de parte de Dios. Podemos recibir muchos privilegios, como ya mencionaba, de los puntos anteriores, aquí en esta tierra, pero cuando estemos en la presencia de Dios, grandes galardones, grandes recompensas tendremos, especialmente aquellos que se dediquen a la evangelización. Y por último, número 7, y quizás este es algo muy emotivo, muy emocionante, dice, nos esperan en el cielo las personas que llevamos a Jesucristo. ¿Se imaginan ese encuentro, estando en la presencia de Dios, ya cuando el Señor nos haya llamado a su presencia, o cuando hayamos sido arrebatados por ciencia lo uno sea lo otro, y que nos encontremos en la misma presencia de Dios, y con todos los hermanos que están aquí, y que han partido ya desde antes, encontrarnos nuevamente, pero entre ellos, de una manera especial, de una manera significativa, aquellas personas que reconocieron y conocieron el Evangelio, que fueron rescatados de la condenación eterna, gracias a que le pudimos presentar el Evangelio y pudieron hacer. ¿Imaginan ese momento? Es algo muy especial y muy significativo. 1 Corintios capítulo 9, versículos 16 y 17, enfatiza aquí el apóstol Pablo esa entrega, ese conocimiento, válgame la expresión, ese conocimiento de causa del apóstol Pablo, que lo llevó precisamente a motivarse a la búsqueda de las almas perdidas. Nos esperan en el cielo las personas que llevamos a Jesucristo. Dice 1 Corintios 9, 16 y 17, dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Cuando la evangelización se vuelve una necesidad de nuestra vida, eso es algo impresionante. Dice, y ay de mí, vean las palabras del apóstol Pablo, con los signos de admiración que se expresan aquí, dice, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Dice el versículo siguiente, el versículo 17, dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. También se relaciona con el punto anterior. Dice, pero si de mala voluntad, la comunión me ha sido encomendada. Entonces, hermanos, percibamos la importancia de estos
7 puntos. Como les dijimos, tanto los 2 estudios anteriores como este son determinantes, son básicas y son las raíces para llevar a cabo un evangelismo productivo en la que mucha gente pueda venir al conocimiento del evangelio y ser rescatados de la condenación eterna. Y esos son 7 que hemos mencionado, pero como les decía al principio, no son los únicos, hay muchos más. Los personajes que mencionamos en la palabra de Dios, específicamente los que se mencionan en el Nuevo Testamento, reflejaban ese gozo, esa motivación para llevar a cabo el ministerio de la evangelización, y lo hacían con gozo. Están motivados por cada uno de los puntos que hemos mencionado en este momento, y muchos más que no mencionamos ahorita, pero considero que los que están aquí son los principales y son los básicos. Pero hay muchos más. Es necesaria la disciplina del discipulado, la presencia del Espíritu Santo, y ser motivados por las recompensas que recibiremos para manifestar la convicción de la evangelización en nuestras vidas. Culmino diciendo que todo lo que acabamos de mencionar en este momento es un reflejo de los cristianos de ese entonces, pero hago un énfasis especial en el apóstol Pablo, porque es del personaje que más nos habla en el Nuevo Testamento. El gran desempeño en las cartas que él escribe, tanto a personas en específico como a diferentes iglesias, y lo que relata el libro de los Hechos, que nos habla de la historia de la iglesia prácticamente, resalta claramente mucho del apóstol Pablo también en este libro de los Hechos. Y si analizamos tanto los escritos como la historia en la vida del apóstol Pablo, veremos una persona completamente motivada. A pesar de las adversidades, a pesar de las crisis, a pesar de la oposición que se presentó en el ministerio del apóstol Pablo, el apóstol Pablo estaba motivado, porque él sabía que iba a recibir cuando estuviera en la presencia del Señor. Cuanto más todos y cada uno de nosotros, cuando llevemos a cabo la importancia y el valor de la evangelización de aquellas almas que hasta este momento están perdidas, pero por la gracia y la misericordia de Dios podemos ser instrumentos útiles en las manos de Dios para que estas personas puedan ser salvas y rescatadas de la condenación eterna. Es una gran bendición, y con este estudio terminamos precisamente esta base, y a partir del próximo estudio, en el próximo miércoles, estaremos ya viendo ciertos detalles importantes de cómo se lleva a cabo la evangelización. Pero eso no lo podemos mencionar sin antes mencionar estos 3 puntos que con este estudio terminamos. Que Dios les siga bendiciendo.